Buenas noches. A ver, ¿quiénes están? Aldair y Rosa. Buenas noches. ¿Están? Liz, buenas ¿Sí? noches. Buenas noches. Eh, ¿Esperamos o comenzamos? Ustedes me dirán. Quería saber si ya se reunieron con sus grupos. De mi parte, no todavía, Miss. Ya, no se relajen. Después no no quiero que digamos que no me junté, que no lo vi. Bueno, hay una persona más que va a ser individual. Así que igual lo actualicé y se lo pasé al tutor para que igual sepan que los grupos están formados. Ahora, no sé si hay alguien más que que no tenga grupo o si se ha formado algún grupo. ¿Saben algo? Porque o sea, yo ya había formado grupos. Entiendo que ya es responsabilidad. O sea, ya ahí el tutor es quien tiene que organizar a los que ya no es, a los que no tienen grupo, ¿no? Bueno, no los veo muy activos, chicos. No, no me quieren. Bueno, ya. Vamos. eh, ¿Se me escucha? Acá me sale que mi conexión está un poco inestable. Uy, Dios. Cuando me sale esto es que me quiere votar. Ya, ya, listo. Eh, en la clase pasada, la sesión pasada, estuvimos viendo los cinco TERS en F. Los del grupo F teníamos el FCA, que es el franco transportista, ¿no? Entonces, aquí el vendedor cumple su obligación de entregar la mercancía al transportista designado por el comprador. El vendedor debe proporcionar al comprador la documentación necesaria para que éste pueda realizar los trámites de exportación. Y bueno, aquí tenemos digamos, dos peculiaridades, dos puntos, dos modalidades. Tenemos el FCA fábrica, que es en el local del vendedor, y el FCA terminal, que es en el puerto, aeropuerto o una zona primaria. Entonces, el FCA fábrica, bueno, aquí el vendedor tiene la responsabilidad, como les dije, de realizar el despacho de la mercancía para la exportación, pero no tiene ninguna obligación relacionada con el despacho de importación ni con los trámites aduaneros en países terceros. Asimismo, el vendedor no se hace cargo de pago de los derechos de importación u otros impuestos aplicables. Como les dije, en Perú, la exportación no está grabada bajo ningún tributo. Sin embargo, cabe la posibilidad que en otros países la exportación, la salida de mercancías sí esté grabada. Entonces, si, por ejemplo, en China se tiene que pagar algún impuesto, eso no lo tendría que asumir el, el vendedor, ¿no? Porque en este caso, en el FCA fábrica, la entrega de la mercancía y la transferencia del riesgo se producen en las instalaciones del vendedor, fábrica o almacén, cuando este ha sido señalado como lugar designado de la entrega. El vendedor, en este caso, a diferencia del export, tiene la obligación de cargar la mercancía sobre el medio de transporte dispuesto, contratado por el comprador, ¿no? En este caso, el comprador puede cotizar con con un agente de carga
y este agente de carga allá tiene oficinas en China, lo contrata aquí en Perú, pero este tiene oficinas en China y bueno, ahí coordinan el tema de la logística y de que, un vehículo vaya a las instalaciones del vendedor, ¿no? Pero para esto tiene que también haber una coordinación en fechas, en días y en horas, ¿no? Porque, o sea, yo no te puedo dar solo una fecha, te tendría que dar también la hora, porque yo tengo gente y, de por sí también maquinaria que está está en un horario establecido. Entonces, lo usual es dar un rango de horas por temas logísticos, ¿no? Siempre te dan un rango de horas. Como podemos ver en esta gráfica, la mercancía está o se encuentra sobre el medio de transporte y es ahí donde el vendedor transfiere el riesgo, ¿no? Y en adelante, eh, ya corre todo por cuenta del comprador, ¿no? Aquí hay el transporte principal, el transporte principal lo asume el comprador y también el despacho y la importación, ¿no? El despacho y los costos derivados de esto. Y bueno, aquí es o sea, la entrega es es cuando el comprador recibe la mercancía en origen, ¿no? Y bueno, cuando el riesgo se transfiere en el local del vendedor cuando la mercancía ha sido puesta sobre la unidad o el medio de transporte. Es muy similar al FOB, ¿no? Entonces, sin embargo, disculpen, es muy similar al export, porque en el export también se entrega, en el export también entregamos en fábrica, pero en el piso, no sobre la unidad. Es la única diferencia. Seguimos siendo cuatro. Bueno, como les puse aquí un ejemplo, tenemos a la empresa eh, Perusac, ¿no? Perusac tiene su local, ¿no? Y bueno, ha pactado con la empresa Import Company en Miami la venta de unas 300 blusas a un precio de 4.500. Entonces, la entrega es en el local del vendedor, que es en la avenida La Mar, 1150 Pueblo Libre. La fecha, 17 de febrero. La hora, 9:30 a 11 de la mañana, ¿no? Y esto se va vía aérea. Entonces, aquí ha sido el vendedor lo suficientemente específico con el tema de la entrega. Especificado el local, por ejemplo, este, el horario, ¿no? El rango bajo el cual él va a recibir al medio de transporte, ¿no? Lo va a atender. Entonces, la carga, como podemos ver aquí, bueno, se hace pues el tema de la estiva y se coloca sobre el medio de transporte. Entonces, del comprador. Entonces, bueno, entonces esta unidad va hacia hacia la zona, a un terminal. Va, por ejemplo, a Talma para que pase su control de aduana, para que pase su proceso de aduana. Entonces, camino a Talma es donde sucede un accidente, ¿no? Es un choque y producto de este choque, este, se incendia la unidad y por ende eh, se, se calcina la mercancía. Entonces, eh, aquí la pregunta es, ¿quién asume el daño por la pérdida de la mercancía? Entonces, como conversamos la semana pasada, a ver, veo a Anthony, que se acaba de unir. Este,
si la, Buenas noches, profesora. ¿cómo estás, Anthony? Justamente estábamos viendo el casito que, bueno, creo que sí estuviste. O sea, ¿qué pasa si la posterior a la, em, digamos, camino a al terminal o al depósito temporal? ¿Qué pasa si esta carga, bueno, se tiene un accidente en la unidad y se quema, se calcina la mercancía? El vendedor ya cumplió con entregar y poner la mercancía sobre el medio de transporte. Lo que pasa en adelante es riesgo del comprador. Entonces, en este caso, quien asume el daño o pérdida sería el comprador. Entonces, aquí nos quedamos. Lo que he hecho y bueno, tenemos después el FCA terminal. Aquí la entrega de la mercancía y la transferencia de riesgo se produce en las instalaciones del terminal designado con la mercancía lista para su descarga en el medio de transporte utilizado por el vendedor. El vendedor realiza el trámite a la exportación, le corresponde, ¿no? Entonces, aquí el vendedor, eh, en las instalaciones, aquí el vendedor lo que hace es, eh, ya, bueno, la unidad va a su fábrica, hacen el tema de la estiva, ponen la mercancía sobre, sobre el medio de transporte, y bueno, para esto, en este caso, digamos, te tienen que dar como, te tienen que decir dónde tienes que entregar, ¿no? La carga. Te dan como una reserva y donde el almacén donde tiene que entrar, a qué hora puede entrar, ¿no? Entonces eso lo hace también, o sea, el agente de aduana también está al tanto de esa operación, ¿no? Entonces, esta unidad ya está cargada y tiene que ingresar a un terminal. Terminal o zona primaria también le dicen, ¿no? Porque es un recinto donde que está, digamos, bajo la custodia de aduanas. Entonces, de ahí, como bien dice, ¿no? El riesgo se produce en las instalaciones, la transferencia del riesgo se produce en las instalaciones del terminal. O sea, esta unidad ingresa al terminal y ahí se dio la transferencia del riesgo. Y bueno, y también se da la entrega de la mercancía, ¿no? Entonces, aquí los costos, hay un costo por o sea, cuando hablamos de transporte es el transporte principal, ¿no? Eso lo asume el comprador, el tema del transporte principal y de la importación, ¿no? Y todo lo que conlleve este proceso. Y también tenemos la entrega, ¿no? La entrega, en ese caso, es el comprador recepciona esta mercancía en un terminal, en una zona primaria, previa coordinación, ¿no? Y el riesgo es cuando ya está cargada en el medio de transporte, ¿no? Ya está cuando la mercancía ya está sobre el medio de transporte, ahí se transfiere el riesgo. Sin embargo, la entrega se da en las instalaciones del terminal. Pero el riesgo, como lo vemos, es cuando ya está sobre el medio de transporte de entrega. Bueno, aquí también tenemos, por ejemplo, a la empresa Perusac, ubicada en la provincia de Piura. Ellos han concretado una venta de limones en términos FCA, 15.000 kilos de limón, ¿no? Y bueno, el comprador es la empresa Import Company que se encuentra en Nápoles, Italia. Esto va a salir vía marítima y llegará al puerto de Salerno en Italia, ¿no? Entonces, bueno, procede el proceso de va a la unidad,
el medio de transporte va a esta empresa Perusaque que está ubicado en Piura, porque la entrega es bueno, la entrega es en el puerto de Paita, Piura, y es carga refrigerada, o sea, tiene que haber un control de temperatura. Aquí va a haber un contenedor que es un reefer. Estos contenedores preservan a determinada temperatura eh, estos limones para que, digamos, digamos, no se pierdan, no maduren antes de tiempo, ¿no? Entonces ya, entonces se da, bueno, va la unidad, va carga, entonces va al puerto de Paita y bueno, se da todo el proceso de de la exportación. Esta carga este, sube a la nave ya en un contenedor, ¿no? Entonces esta después, bueno, tiene un tránsito a Italia y llega y bueno, durante el tránsito y bueno, ya llega y se va al local del comprador en Nápoles, ¿no? Entonces, cuando abren la carga, ven que se ha roto la cadena de frío, ¿no? Ya los limones llegan maduros, algunos hasta ya en mal estado. Entonces, se dan cuenta que o sea, se rompió la cadena de frío en algún momento del tránsito, en el tránsito. Entonces, ¿quién asume el daño o pérdida de la mercancía? Entonces, en este caso, eh, el vendedor cumplió con entregar la mercancía en el terminal. Entonces, ahí transmitió el riesgo. Entonces, sería el comprador quien asuma esa pérdida, ¿no? Debido a que el riesgo se transfirió, bueno, el riesgo se transfiere en origen, ¿no? Se transfirió en el terminal. Así que eh, es bueno tener claro dónde se transfiere el riesgo. Bueno, tanto comprador como vendedor lo deben de tener claro, ¿no? Bueno, aquí las obligaciones del vendedor. O sea, esto es como un resumen. A ver, Alfredo, Antonio, Eduardo, Isabel. Ya, bueno, aquí las obligaciones del vendedor. El vendedor debe suministrar la mercancía y la factura comercial. El comprador debe pagar el precio de la mercancía según lo dispuesto en el contrato de compra-venta. Eh, la mercancía, digamos, de cierta manera, lista para la exportación, embalada, ¿no? Con un embalaje adecuado. El vendedor debe entregar la mercancía al porteador, al transportador o a otra persona designada por el comprador en el punto designado, en fábrica, local del vendedor o en el terminal. Debe entregar ahí la mercancía. El comprador corre con los riesgos de pérdida o daño en la mercancía desde el momento en que se haya entregado la mercancía, ¿no? Y bueno, y aquí el vendedor no tiene ninguna obligación ante el comprador de formalizar un contrato de transporte, porque el vendedor no, en un FCA, pues no es responsable del transporte, ¿no? Quien es el encargado que tiene la obligación de contratar el transporte principal y, y, y hacer esa gestión es el comprador, ¿no? Desde el lugar de entrega designado, que es el terminal, y que de manera general es una zona primaria. Y bueno, y aquí se da y bueno, el vendedor hace el despacho de exportación y bueno, está a cargo de él tanto y el comprador le corresponde hacer su despacho de importación. Bueno, bueno, ahora ya sabemos que el FCA tiene dos modalidades, tanto fábrica como terminal. La diferencia con respecto al export es que
aquí la mercancía se tiene que poner sobre el medio de transporte, ¿no? Y ahí, y bueno, eso le corresponde, este, o sea, le corresponde al vendedor dejarla en un lugar pactado con el comprador. Ahora, tenemos el FOB, que es el Free on Board, que es el franco a bordo del buque. Aquí, en este Incoterm, bajo el FOB, la responsabilidad de los riesgos se transfieren del vendedor al comprador en el momento en que la mercancía es cargada a bordo del buque, en el puerto de embarque designado. Esto significa que el vendedor es responsable de los costos y riesgos asociados con la mercancía hasta que sea cargada o se cargue, sea cargada en el buque. Hasta que sea cargada en el buque. Aquí, las principales obligaciones del vendedor en un contrato en términos FOB incluyen poner la mercancía a disposición del comprador en el puerto de embarque designado, contratar y pagar el transporte local hasta el puerto de embarque y realizar los trámites de exportación y entregar la documentación al comprador. En este gráfico, bueno, igual podemos ver, ¿no? El vendedor debe entregar la mercancía a bordo del buque. Aquí está el gráfico, como lo pueden ver, a bordo del buque. No aquí, no, por ejemplo, no sé, a casos descabellados, no se separó la grúa y no llegó a cargar. Bueno, no hubo transferencia de riesgo. Tiene que estar a bordo del buque. O sea, o sea, adentro del buque, ya, sobre el buque. Ahí se transfiere el riesgo, ¿no? Entonces, aquí el comprador, pues, corre con el transporte principal, Dani, con el transporte principal y el proceso de importación. Y bueno, la entrega es a la recepción de la mercancía en origen, porque aquí, y bueno, el riesgo es a bordo del buque. Entonces, es bueno tener claro en qué momento, ¿no? Cuando ya la mercancía está en el buque, no cuando está siendo manipulada por la grúa para hacer, no, ahí no, en adentro del buque, ya colocada en el. No, la regla FOB solo se aplica al transporte marítimo o fluvial, ¿no? Eh, cuando el objetivo de las partes es entregar la mercancía colocándola a bordo de un buque. Por lo tanto, no es apropiada cuando la mercancía se entrega al transportista antes de su carga a bordo, como por ejemplo en un terminal de contenedores. ¿No? ¿Qué es lo que usualmente hacemos, no? O sea, en un proceso de exportación, em, nosotros ya usualmente si es un contenedor, bueno, el contenedor se entrega lleno en el terminal, ¿no? Entonces, es un poco, entonces, esta regla es exclusivamente para el transporte marítimo. Aquí, a ver, chicos, denme un minutito. Disculpen, quería poner el cargador a la laptop. Bueno, aquí en el FOB, el vendedor debe suministrar la mercancía y la factura comercial. El comprador debe pagar el precio por la mercancía según lo dispuesto en el contrato de compraventa. El vendedor debe entregar la mercancía a bordo del buque designado por el comprador, porque él es quien está asumiendo el transporte principal. Y el comprador corre con todos los riesgos de pérdida o daño desde el momento en que se haya entregado em, a bordo del buque, ¿no? La mercancía, ¿no? Y además, bueno, el vendedor no tiene ninguna obligación ante el comprador
de formalizar un contrato de transporte. ¿Por qué? Porque esto le corresponde al comprador. Aquí el despacho de exportación lo tiene que hacer el vendedor y el despacho de importación le corresponde al comprador. Justamente, aquí tenemos un ejemplo. El vendedor está ubicado en Brasil. Ha acordado vender una carga de productos agrícolas al comprador ubicado en Canadá. Las partes han acordado utilizar el Incoterm para la entrega de la mercancía del lugar, y el lugar de entrega acordado es el puerto de Santos en Brasil. O sea, sería un FOB Santos. El vendedor es responsable de organizar y cubrir los costos del transporte de la mercancía desde su ubicación, desde la ubicación de su fábrica hasta el puerto de Santos. Una vez que la mercancía llega al puerto y se encuentre lista para ser cargada en el buque, el vendedor debe tomar todas las medidas necesarias de seguridad de la carga. Sin embargo, durante el traslado de la mercancía al puerto de Santos se produce un robo y la carga es sustraída. El vendedor obviamente informa de inmediato al comprador sobre el incidente y toma todas las medidas legales y necesarias para reportar el robo a las autoridades. ¿Quién asume la pérdida de la mercancía? La mercancía ni siquiera llegó al terminal. Entonces, no fue puesta a bordo del buque, sobre el buque, no llegó. Entonces, ¿quién asumiría la pérdida de esta mercancía? La pérdida de la mercancía. ¿Alguien que desee opinar en base a lo que hemos expuesto sobre este caso? El Vamos, proveedor, ¿no, profesor? el proveedor. En este caso, pues, bueno, el vendedor, exacto. Sería Bueno, el vendedor, el exacto. vendedor sería, ¿no? Que no termina su recorrido, sino Exacto. hasta que esté a bordo del buque. Exacto, el vendedor sufrió un robo cuando estaba haciendo el transporte interno de esta mercancía. Entonces es el vendedor quien lamentablemente tendrá que asumir esa pérdida o por el tema económico por esa pérdida, porque no llegó a concretar o sea, su contrato de compra-venta no lo llegó no llegó a transferir el riesgo y tampoco, y por obviamente tampoco la mercancía. ¿No? Entonces son cosas que pasan. Y bueno, sí, efectivamente, debido al robo de la carga, el vendedor no puede cumplir con su obligación de entregar la mercancía a bordo del buque en el puerto de Santos. En este caso, el vendedor asume la responsabilidad por la pérdida de la carga y obviamente debe tomar las acciones necesarias para resarcir al comprador por los daños y pérdidas, porque obviamente es muy probable que él haya tenido ya vendida esa carga, ¿no? Entonces, tengo para poder, o sea, puedo reponer esa carga, está en. O sea, ahí es digamos, el vendedor quien tiene que analizar y ver si puede, digamos, poder organizar otro envío y, y, y no perder, ¿no? Y no perder su compraventa, porque de repente hay una penalidad. Bueno, eh, a ver, qué raro. Ya. Eh, tenemos aquí otro casito. Eh, tenemos al vendedor ubicado en China, quien ha acordado vender una carga de productos electrónicos al comprador, ubicado en Estados Unidos. Ambas partes han acordado utilizar el Incoterm para esta entrega. El lugar de entrega acordado es Shenzhen, ¿no? Entonces, el vendedor es responsable de organizar, o sea, obviamente el comprador
como está asumiendo el transporte principal, él gestiona, bueno, obviamente la gente de carga tiene oficinas en China. Entonces, van gestionando el tema de la reserva y al vendedor le tienen que proveer la reserva o booking que le dice, ¿no? Ahí dice exactamente en qué zona del puerto de Shenzhen van a recibir la carga, a qué hora, ¿no? Y bueno, tiene todos los datos. Entonces, le pasan el booking al vendedor y el vendedor en función a la fecha de corte va a tener que revisar el tema para poder llegar, tanto en hora como en fecha. Entonces, la labor del comprador ahí es proveerle el booking con tiempo para que ellos puedan organizar el tema del transporte interno. Ahora, el vendedor es responsable de organizar, sí, y cubrir los costos del transporte de la mercancía desde su ubicación hasta el puerto de Shenzhen. Una vez que la mercancía llega al puerto y se encuentra lista para ser cargada en el buque, el vendedor habrá cumplido con su obligación de entregar la mercancía y de haber transferido el riesgo. Sin embargo, durante el transporte principal desde China a Estados Unidos, el buque en el que se encuentra la carga sufre una colisión con otro buque en alta mar, lo que resulta en daños significativos para la mercancía. Al llegar al puerto de Estados Unidos se descubre que la carga ha sufrido daños y está parcialmente averiada. A ver, considerando que es un FOB, ¿quién debe asumir el, este daño o pérdida eh, por esta mercancía que ha llegado parcialmente averiada? ¿Alguien que desee intervenir? Tengo a Percy, a Eduardo, Anthony. ¿Alguien que desee intervenir por este caso? Profesora, buenas noches. No he entendido ¿Cómo? muy bien. No, pero te voy entendiendo poquito a poquito. Ah, ok, mira. Entonces, te Lo que comento. sí quería hacer es una pequeña consulta. ¿Me escuchas? Sí, sí, Hola, sí, sí te escucho. ¿me escucha, profesora? Sí, sí, sí. Porque quería hacer ¿Cuál es una la pequeña consulta? pregunta. Sí, dime. En el tema de los limones, Ujú. ya, creo que eso tiene cierto tiempo de vida, ¿cierto? Exacto, o sea, está en cadena de frío desde que va al terminal, o sea, cuando el contenedor, o sea, obviamente tiene que ir el contenedor a la fábrica y ahí, bueno, hacen todo el tema de la estiba, ¿no? Colocan las cajas dentro del contenedor, en ese momento ya está, ahí lo suben a la unidad y lo conectan, porque la unidad tiene una unidad de energía, ¿no? Pero, Para que pueda suministrar esta cadena de frío. ya, Entonces, pero supongamos que uno lo quiere enviar a otro país, ¿ya? Como bien sabemos, tiene cada cierto tiempo de vida. Entonces, un ujú, limón creo yo que no te dura más de 2 a 3 días, así lo tengas refrigerado, si mal no me equivoco. No, perdón, 3 a 4 días no te dura más.
Entonces, Ujú. ¿cuánto tiempo como mínimo se tiene que comprar para poder enviar? Lo que pasa es que yo entendería que el limón tendría que estar bien verde, o sea, no sé, la verdad es que debe ser cosechado en en una determinada, o sea, yo la verdad es que desconozco cuánto tiempo tiene el limón el proceso de cultivo del limón, pero debe ser en un momento en que está verde todavía, y para que pueda llegar hasta Italia, que está, digamos, o sea, es un caso, pero usualmente si tienes limón, pues de repente o lo haces marítimo o lo haces aéreo, lo haces en parciales. Pero bueno, Porque si tiene lo que ser hacen, en un momento en que es- obviamente pueda ese punto lo llegar. que esa era mi otra pregunta, si especialmente tiene que ser marítimo o tiene que ser aéreo, porque si va a ser marítimo, creo que demora más tiempo en llegar a que por aire. Exacto, pero también el costo es menor, ¿no? Entonces, Ah, sí, sí, de claro. repente o sea, de repente o sea, no sé en qué momento lo puedan cultivar, que el limón de repente aguanta los 30 días, ¿no? Pero O de repente, el tiempo de oxidación, o sea, el tiempo de, ¿cómo le explico? Igual no influye bastante, creo, el tiempo de oxidación si es que lo mandas por marítimo. por ejemplo, en fruta, yo he visto, o sea, que yo sepa, hay fruta que se manda, hay fruta que se envía por marítimo. O sea, no creo que todo se envíe por aéreo. O sea, sería muy costoso, porque Claro, China sí, son los que compran frutas, limones, esas cosas, las compran en China, las compran los chinos, y son muy caras. Entonces, puede ser que le envíen. Este es un caso, pero este es un caso donde se rompe, donde hay una cadena de frío y esta se rompe. No, entonces si yo ya coloco, entonces aquí vemos por eso el tema de los riesgos. Pero usualmente en una cadena de frío también puedes ver dónde se rompió la cadena, ¿no? Aquí te dicen, no, se rompió en el tránsito. O sea, en algún momento esto se desconectó y se volvió a conectar, ¿no? Porque igual cuando se está conectado, cuando está sobre la unidad para ir al terminal, cuando llega al terminal, se desconecta y se vuelve a conectar a una unidad de energía. De ahí, cuando ya pasa el proceso de exportación, el barco tiene una unidad de energía para que le pueda suministrar esta energía y pueda este contenedor mantener la temperatura. De ahí, o sea, esta cadena no se debe de romper. Entonces, por eso creo que hay como instrumentos que te pueden decir o te dicen en qué momento del viaje se rompió la cadena, ¿no? Entonces, por ahí que también se puede delegar esa responsabilidad, ¿no? Pero sí, o sea, pero aquí vemos el tema del riesgo también, ¿no? ¿En qué momento se transfirió el riesgo? Ahora, en este caso, el comprador, al recibir la mercancía dañada, debe informar inmediatamente al vendedor sobre el estado de la carga y presentar una reclamación por los daños sufridos. Obviamente, el comprador puede gestionar también por su lado el tema del seguro, ¿no? Puede haberlo asegurado. Según los términos del Incoterm, el vendedor no es responsable de los riesgos y costos asociados al transporte principal después de que la carga ha sido entregada a bordo del buque en el lugar convenido. En este caso, el comprador asume la responsabilidad por los daños sufridos durante el transporte principal y debe buscar una compensación a través de un reclamo a la compañía naviera contratada o a su propio seguro si es que lo tomó, ¿no? ya, profesor, otra consulta. Y en el tema de las verduras, también es igual. Ya, Lo que pasa es que es, el Incoterm es una norma que se rige y por eso es que hablamos de manera general y decimos mercancía. O sea, tu mercancía pueden ser limones, tu mercancía puede ser, no sé, frutas, tu mercancía pueden ser aparatos electrónicos. Entonces, el Incoterm regula de manera general a las mercancías, al margen del tipo que sean. ya, profesor, entiendo. Muchas Ujú. gracias.
Ok, listo. Bueno, el FOB es bueno, es uno, ya, bueno, ya estamos en el grupo F, hemos terminado, hemos hecho el FCA y el FOB, ¿no? Entonces, eh, a ver, ahora, tenemos el FAS. Eh, algunos aquí, por ejemplo, bueno, en inglés, free alongside ship, franco al costado del buque, al costado del buque, o sea, en el terreno, o sea, en el puerto ahí, ¿no? Pegadito, donde está la grúa pórtico, ahí, como podemos ver, ahí está la carga, ¿no? Entonces, es bueno tener siempre a veces esquematizado esto como para poder visualizar mejor y entender mejor dónde, cuál es el proceso por el que pasa la mercancía y dónde se transfiere el riesgo, ¿no? La entrega, la responsabilidad. Bueno, a ver, aquí el vendedor debe entregar la mercancía al costado. En el FOB la entregaba sobre el buque. Aquí la tiene que entregar al costado del buque. Designado por el comprador. Obviamente aquí el comprador es quien gestiona el transporte principal, ¿no? En el puerto de embarque convenido. ¿Por qué? Porque al contratar como, igual que el FOB, el comprador gestiona el tema del transporte principal. Entonces él tiene un agente de carga y este agente de carga le va a conseguir la reserva o el booking. Entonces él va a tener que facilitarle esa información al vendedor para que él pueda organizar su transporte en fecha y hora, ¿no? Para que pueda cumplir con los datos de la reserva. ¿Por qué? Porque tú en la reserva te dicen hasta qué fecha ellos pueden recepcionar esa mercancía para poderla subir a la nave. ¿No? Por eso es muy importante tener claro el tema del booking y tenerlo con tiempo, porque definitivamente eso es importante, porque si no, el vendedor no va a poder cumplir, ¿no? Y si estamos hablando de contenedor, tiene que, en este caso, recoger el contenedor en el puerto, el contenedor ya vacío, de ahí llevarlo a su planta, de ahí hacer el tema de cargarlo, ¿no? Tiene que tener al personal, el equipo, ¿no? Para poder organizar el, eh, el contenedor, ¿no? Y de ahí subirlo sobre la unidad o el medio de transporte. Entonces, todo ese proceso realmente toma tiempo. Entonces, tienen que tener con anticipación las fechas. Y en este caso, todo está en el booking o en la reserva que le va a proveer el agente de carga. Bueno, aquí, aquí el tema de de los costos, aquí el comprador asume el transporte principal y, y todo lo relacionado a la importación. La entrega se da en origen, ¿no? Con la recepción de la mercancía. Todos estos 5 TERs del grupo F es entrega en origen, en puertos de embarque convenidos o en terminal o pero en fábrica, en, en terminal, pero en origen. Entonces, y aquí el riesgo se da cuando la mercancía está al costado del buque. El vendedor no contrata, el transporte principal no tiene la obligación de hacerlo. El vendedor debe entregar la mercancía al costado del buque. Recalco. Podemos saber aquí la ubicación de la mercancía. Entonces, aquí, el vendedor debe realizar los trámites de exportación, o sea, su aduana, ¿no? Preparar y embalar la mercancía de manera adecuada. Es parte de, ¿no? Si va a ser unitarizado, en paletas, ¿no? Si va a ser o si va a ser suelto, como que cajas, cartones,
bidones, dependiendo del tipo de mercancía, ¿no? Y entregarla en el lugar acordado en el puerto de embarque. En este caso, al costado del buque, como bien dice el Incoterm, al costado del buque. Una vez que la mercancía ha sido colocada junto al buque, el riesgo y los costos pasan al comprador, quien asume la responsabilidad de cargar la mercancía en el buque, así como de los costos y riesgos posteriores, incluyendo el flete marítimo, que es el del transporte principal, y los trámites aduaneros de importación, ¿no? Entonces, el FAS, digamos que yo creo que es más esquemático cuando lo tenemos así, ¿no? Cuando vemos dónde tiene que el vendedor, porque estamos viendo estos Incoterms desde el punto de vista del vendedor, dónde tiene que colocar la mercancía, dónde la tiene que dejar. Entonces, la regla FAS solo se aplica al transporte marítimo cuando el objetivo de las partes es entregar la mercancía colocándola al costado del buque, en el muelle o en una barcaza, ¿no? Usualmente, pues, estamos hablando de terminales portuarios. Por lo tanto, no es apropiada cuando la mercancía se entrega al transportista antes de ponerla al costado del buque. En tales casos se recomienda utilizar un FCA, ¿no? Porque usualmente pues entregamos en terminal, pues nunca llegamos al, como que al costado del buque, ¿no? Un poco difícil, salvo que sea un tema, salvo que por el tipo de mercancía se pueda, ¿no? Que es, por ejemplo, el combustible. El combustible eh, se conecta, o sea, a veces, o sea, lo que hacen es descargas por tubería. Entonces ahí, pues la mercancía está al costado del buque, ¿no? Por ejemplo, también en caso de graneles, ¿no? Por ejemplo, podría ser arroz, ¿no? Algún commodity. Entonces, ahí podemos decir que la mercancía está al costo del buque. Y usualmente también podría ser algún mineral, ¿no? Los minerales también se puede trabajar el tema del FAS, porque ahí como es granel, pues está al costado del buque. Profe, bobinas metálicas, esas que tienen la que son bobinas de lámina metálica, vienen directo de la metalúrgica. Yo he visto bobinas en contenedora. Yo he visto, bueno, dependiendo, o sea, cuando yo he visto temas de bobinas para hacer cocinas, para hacer refrigeradoras, las bobinas venían en contenedor. Y también he visto bobinas sueltas, o sea, bobinas, bueno, sí, la mayoría pues están en contenedora. Las bobinas, bueno, sí, la mayoría de las bobinas que he visto, las he visto en contenedor. No me ha tocado ver bobinas sueltas. Aunque sí, de repente, puede ser que para carga de proyecto, puede ser. A ver, aquí, el vendedor debe suministrar la mercancía y la factura comercial, ¿no? La factura comercial para que también él pueda pasar su proceso de exportación y para que también del lado del comprador pueda pasar el proceso de importación. Y el comprador debe pagar el precio pactado, ¿no? Según según lo dispuesto en el contrato de compra-venta. El vendedor debe entregar la mercancía al costado del buque designado por el comprador en el puerto de embarque convenido, en origen, obviamente. El comprador corre con todos los riesgos de pérdida o daño desde el momento en que se haya entregado la mercancía, desde el momento en que ésta ya fue colocada al costado del buque, ¿no? El vendedor no tiene ninguna obligación ante el comprador de formalizar un contrato, obviamente el transporte principal lo tiene que hacer el comprador. El comprador debe contratar o disponer a sus propias expensas, bajo su propio gasto, repito, del transporte principal. Y aquí el vendedor no tiene ninguna obligación de contratar un seguro. La obligación sería la del comprador porque es preferible tenerlo y no usarlo
que necesitarlo y no tenerlo, ¿no? Entonces, porque, o sea, dependiendo del valor de tu mercancía, obviamente. Y aquí el comprador no tiene ninguna obligación de formalizar eh, ante el vendedor un contrato de seguro, ¿no? Aquí el vendedor tiene que hacer su despacho de exportación y el comprador su despacho de importación. A ver, vamos a ver un casito fácil. Aquí, una empresa exportadora en la India ha acordado vender un lote de textiles a una empresa importadora en Perú. Ambas partes deciden utilizar el Incoterfaz para la entrega en mercancía de la mercancía en Chennai, ¿no? En este caso, el vendedor indio tiene la responsabilidad de preparar y embalar correctamente, adecuadamente los textiles para su transporte. Además, pueden ser bobinas, ¿no? Grandes bobinas de tela. Además, debe coordinar y asumir los costos del transporte terrestre hasta el puerto, hasta el almacén, bueno, el almacén de aduanas en el puerto de Chennai, al terminal. El día acordado para la entrega, el vendedor carga la mercancía sobre una unidad y la transporta hacia el puerto. Una vez en el puerto de Chennai, habiéndose realizado el trámite de exportación, la mercancía es colocada junto al buque en el tiempo estipulado, de acuerdo a las cláusulas del Incoterfaz. Sin embargo, durante la operación de carga se presentan problemas inesperados. El comprador peruano ha contratado una empresa de servicios portuarios para llevar a cabo la carga de la mercancía en el buque, pero debido a un error de comunicación con dicha empresa no se realiza la carga. El comprador, al percatarse del problema, intenta resolver la situación y reprogramar la carga, pero el buque ya partió. Entonces, roleo. Hacia su siguiente destino. Como resultado, la mercancía no pudo ser cargada y debe esperar a que se disponga de otro buque para que pues, recién pueda pues, zarpar. Este, ¿quién asume, digamos, esta demora? Porque al final, no sé, dependiendo del puerto, de qué tan comercial es, tienes que esperar una semana o hasta 10 días o 15 días, ¿no? Entonces eso implica que vas a tener tu mercancía en más tiempo, ¿no? Adicional a que hay costos de almacenaje en origen. ¿Por qué? Porque la mercancía, usualmente, pues cuando esté en el puerto, pues te dan algunos días libres, pues te pueden dar 2 o 3, ¿no? Entonces, si esta mercancía se queda una semana o 10 días, ¿quién asumiría esos costos en el puerto? Entonces, bueno, hay costos, hay demora. ¿Quién creen que tendría que asumirlo? Y obvio, también hay un riesgo de que algo le pase a la carga, pues que, o sea, esas bobinas, no sé, se pueden maltratar, se pueden golpear, se pueden chancar, se pueden perder. Entonces, en su opinión, en base a lo que hemos visto sobre el FAS, ¿quién asume el riesgo y Profe, los costos? disculpe, ¿puede Comprador. colocarla a la lámina anterior para leer nuevamente el legado? No lo escuché completo. Ah, ok. Es una empresa exportadora en la India, ha acordado vender un lote de textiles, bobinas, a una empresa importadora en Perú. Ambas partes deciden utilizar el FAS para la entrega de la mercancía en Chennai. En este caso, el vendedor indio tiene la responsabilidad de preparar estas bobinas, de embalarlas adecuadamente para su transporte. Además, debe coordinar el tema del transporte terrestre, el transporte local hacia el puerto de Chennai. El día acordado, el vendedor carga la mercancía en un camión y logra llegar al puerto. Pasa su proceso de aduana y no hay problema.
la carga liberada, la carga al costado del buque, y bueno, una vez en el puerto de Chennai, habiéndose realizado todo el trámite, se coloca frente al costado del buque. Sin embargo, la operación de carga presenta problemas inesperados debido a descoordinaciones. ¿Por qué? Porque el comprador contrató una empresa de servicios portuarios allá en India para que haga todo este proceso. Pero bueno, debido a un error de comunicación no se realiza esta actividad. Entonces, no se llega a subir la carga al buque. Esta carga se queda ahí a esperar a la siguiente nave. Y obviamente hay costos, como sabemos. ¿Por qué? Porque, como les dije, el almacenaje, la carga está, siempre el puerto te da 2 o 3 días libres de almacenaje. Pero si yo voy a esperar hasta la siguiente salida, son como 7 a 10 días. Entonces voy a tener como 8 días que se tendría que incurrir en un costo. Además de que si la carga no está asegurada, se queda en el puerto. Se puede perder, se puede golpear, se puede chancar. ¿No? Entonces, ¿quién asumiría ese sobrecosto, ¿no? Por tener la carga más días en el puerto y el posible riesgo de pérdida o daño. Buenas noches, Miss. En mi opinión, el que asumiría la carga, o sea, bueno, los costos sería el importador, ya que en el término que se están tratando, el exportador solamente tiene la responsabilidad de dejarlo la mercancía en puerto. A partir del puerto para allá todo eso asume el importador, ya sea retraso, sea lo eso, cualquier tipo de percances. Exacto. Chicos, siempre hablemos Mi, en mi, términos no de importador mi ni buena- exportador, sino hablemos con vendedor, comprador. Porque es más, ustedes tienen el manual Incoterm. Es un decir el comprador, entonces el comprador asumiría Exacto. toda esa responsabilidad, todo ese pago. Ya, mi exacto. buenas Todos los noches. costos que se puedan derivar, ¿no? Porque definitivamente el puerto de gratis no va a tener ahí la mercancía pues hasta esperar a la siguiente nave. Hay costos, Es que ¿no? el Entonces, vendedor ojo, se libera de todos pagos dejado puesto en puerto y a partir de ahí ya corre con el comprador. Él sabemos se que libera todo. hay costos por uso de zona, ¿no? Entonces, digamos, y bueno, sí, pues como bien dices, eh, ¿cuál es cuál es la responsabilidad del vendedor y del comprador? Comentario. La responsabilidad recae en el comprador debido a que no pudo realizar la carga de la mercancía en el buque, en el tiempo y en el lugar acordados. El vendedor, por su parte, ha cumplido con su responsabilidad de entregar la mercancía al costo del buque, según lo establecido en el Incoterm. Cumplió, o sea, hizo su trámite de exportación y dejó su mercancía. Cumplió con sus formalidades. Bueno, entonces, bueno, ahí tenemos, y bueno, aquí, este ejemplo dice, uy, chicos, ¿qué me pasé? Les voy a dejar el ejemplito acá, lo leen, nos vamos 10 minutos y regresamos. Regresamos con la lista. Quisiera saber si alguien ya tiene grupo, si alguien no tiene grupo, como para que le avise, o sea, igual como alerta, si alguien no tiene grupo, para el tema de, para que lo vaya revisando con el tutor, porque ya tenemos algunos grupos formados y gente también algunos que lo van a hacer individual. O sea, siempre es bueno que lo tengan claro. Bueno, aquellos que no tienen este grupo o que lo quieran hacer individual. Somos 11. Está Elvis, Nadir, Isabel, Percy, Rosa, Janelli. Bueno, chicos, nos vamos 10 minutos y por favor, si pueden, vayan revisando el tema del trabajo y este casito.
Voy a pasar lista. Gloria Sarita Asenjo, Ítalo Alberto Rodríguez, creo que sí había Rosita. A ver, a ver. Ah, ay, me estoy equivocando. A ver, Gloria Asenjo, no está. Jonathan Cabanillas, Harumi Caguana, Diana Caguana, María de los Ángeles Calcín, Anthony Carvajal, Anthony, sí, aquí vi a Anthony, bueno, ya, presente. Eh, Rosa Castillo, Miss presente. ya Miss, mi listo. internet está pésimo y la clase la escuchaba entrecortado y hasta ahora está así. Creo que ya Mira, me voy a salir. ok, sí, la verdad es que yo también al inicio tenía me salía internet inestable. Eduardo Córdoba, aquí veo un Eduardo, debe ser Eduardo Córdoba. Leslie Espinosa, Presente, Miss. ya ¿Me listo. escuchó, Miss? Mi internet está Sí, bien sí, sí, lento. sí, sí. Ok, Miss. Fernando Flores, Elvis González, Presente, Miss. ya. Andy Guzmán, Judith Laguna, Isabel, aquí está. Present, Miss. Percy, ¿cómo estás, Isabel? Buenas noches. Percy Leca, aquí está. Lima, Ururi, Janet. Presente, Misa, Persileca, por favor. ¿Quién? Persileca, Miss, presente. Ah, sí, 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 te puse presente. Marco Lozano, Nadir, creo que sí vi a Nadir. Buenas noches, presente. Winnie, no vi a Winnie. No está Winnie. Ronaldo Mendoza, Cruz Peña Puel, Marilú. Me dijeron que entra en la noche, bueno, después del receso, pero bueno. Diana Ruiz, no veo a Diana. A Alfredo Salazar, sí, aquí está. Presente, profe, presente. Aldair también está. Fabricio Tesen, Paulo Vilches, y bueno, ahí terminamos. Anthony. Sí, bueno, sí, aquí están todos presentes ya. Ya, listo, terminé con la lista. Quisiera saber si han visto el tema de sus grupos. ¿Me cuentan? Alguien que no haya tenido, que no tenga grupo o que lo vaya a hacer individual. Bueno, yo sé que aquí todos somos adultos y que cada uno aquí tiene una responsabilidad, pero tampoco quiero decir, pero la profesora nunca nos dijo, la profesora tampoco nos hizo acordar. Entonces, yo les estoy preguntando como para que ustedes también tomen acción. Ya. Aquí nos quedamos en este casito.
En el contrato de compra, en un contrato de compra-venta se estipula el Incoterfaz y se indica como fecha en que el vendedor debe entregar el 4 de junio. El vendedor cumple con la entrega y lugar en la fecha convenida, pero el barco contratado por el comprador no ha llegado al puerto. Pasa, a veces omite recaladas por mal tiempo o por alguna huelga, ¿no? Entonces, bueno, producto de la operatividad, a veces también eh, retrasan su ruta. La mercancía, por ende, debe retirarse del muelle y llevarse al terminal de contenedores del puerto en espera de la llegada del buque, ¿no? A ver, ¿quién entre el comprador y el vendedor es responsable del riesgo o daño por pérdida a partir de ese momento? El comprador, porque el vendedor colocó la mercancía y pasó su proceso de exportación en fecha. Entonces él sería el responsable en adelante del riesgo o daño por por esta espera que va a tener, ¿no? Y bueno, los gastos propios, ¿no? Sabemos que tener un contenedor en puerto o en una zona, pues también implica un costo. Y eso lo tendría que asumir el comprador, ¿no? Porque entiendo que de él no depende el tema de las demoras en una nave. Sin embargo, él es el encargado y responsable del tema del transporte principal, ¿no? Y bueno, y también adicional a eso es el vendedor quien cumplió con todas las formalidades y también con transferir el riesgo al entregar la mercancía en el punto y en la fecha convenida. Ya, Lima, Janet. Ya. Bueno, ya terminamos este caso. O sea, igual a casos así quiero como que me los expongan, ¿no? Escojan dos Incoterms, ¿no? Y creen un caso, ¿no? Y plantéense pues incumplimientos, demoras, ¿no? Para que puedan sustentar sería quien asuma el riesgo, los gastos, ¿no? Porque siempre, digamos, en temas de comercio exterior, toda demora implica pues costos, ¿no? Entonces, es algo bastante delicado porque usualmente pues todo se cobra en dólares. Allá, ok. Aquí tenemos el CPT, que es el Carriage Paid to, transporte pagado hasta. Aquí, el vendedor es responsable de entregar la mercancía al comprador y transferir el riesgo cuando le entrega físicamente al transportista en un lugar y fecha acordada. El riesgo se mantiene, el riesgo se transfiere al primer transportista, elegido por el vendedor. El vendedor se encarga del despacho de exportación de la mercancía. Cuando hablamos de un primer transportista y de un transporte principal, sabemos que la carga está en un punto, digamos, está en el local del vendedor o en la fábrica o en el local en, en su local comercial, está en un punto y tiene que ir a otro punto. Y de allí a la y de la zona primaria al transporte principal. Entonces, cuando hablamos del primer transporte, hablamos aquí del primer transportista, sería al local, al de origen, ¿no? Ahí se transfiere el riesgo. El riesgo se transfiere al primer transportista elegido por el vendedor, ¿no? El vendedor se encarga del despacho de exportación de la mercancía, ¿no? Porque obviamente él tiene que organizar su despacho. Entonces, esta unidad, o sea, hay una unidad que tiene que ir a su local, cargar, ¿no? Y de ahí ir a la zona primaria y de zona primaria ya digamos, se embarca o bien vía aérea, marítimo o terrestre.
y estamos siempre hablando de de transferencia de riesgo cuando se da la entrega al primer transportista. Ahí tenemos que tener eso claro. ¿No? Hay momentos, siempre temas el tema de las entregas, ¿no? Tienes un primer momento y un segundo momento, hasta 3 momentos, ¿no? Primer momento en origen, en el transporte a la zona primaria, de ahí el segundo momento el transporte principal, y de ahí el tercer momento ya cuando hay otra movilización del puerto, del depósito temporal al local del comprador. Y bueno, aquí el vendedor contrata el transporte principal, ¿no? Aquí el, el vendedor contrata el transporte principal y bueno, aquí en destino es el comprador quien se encarga de su proceso de importación y de lo que implique, ¿no? Del transporte ya local, ¿no? Y de los costos derivados de la importación, ¿no? Sus costos con el terminal portuario, con el depósito temporal, según la modalidad que haya decidido trabajar. Entonces, aquí vemos que es la entrega al primer transportista elegido por el vendedor. Ahora, aquí, en el CPT existen dos ubicaciones que se deben especificar. Las partes deben especificar. El punto exacto donde se entrega la mercancía al transportista, que es donde se transfiere el riesgo, y el lugar de destino acordado de la mercancía, hasta donde el vendedor se compromete a contratar el transporte, ¿no? El punto donde se entrega la mercancía al transportista. Ahí se transfiere el riesgo, donde se va a entregar la mercancía. Y el lugar de destino acordado de la mercancía, hasta donde el vendedor se compromete a contratar el transporte. Ya hablamos del transporte principal. Y bueno, ah, qué raro. Bueno, repetí 2 veces aquí está de PPT. Lugar de entrega de la mercancía y bueno, el lugar de destino acordado, ¿no? Es un CPT o es un CPT hasta, mm, no sé, Bogotá, ¿no? Entonces, digamos, el destino acordado es Bogotá, Colombia, pero yo voy a entregar la mercancía al primer transportista. Entonces, ahí hay dos puntos que se tienen que tener claros. Ya. En el momento de la entrega, el riesgo asociado a la mercancía se transfiere del vendedor al comprador en el momento de la entrega. Esta entrega un, puede tener lugar en un lugar específico previamente acordado por las partes o un punto determinado dentro de la cadena de transporte. Pero estamos hablando aquí de la entrega o sea, la entrega en origen. Y si no se especifica un lugar, un punto de entrega, el riesgo se transfiere al primer transportista elegido por el vendedor. Sin embargo, si se desea transferir el riesgo en una etapa posterior o anterior, es necesario acordarlo en el contrato. Usualmente, como si no se especifica un punto de entrega, el riesgo se transfiere al primer transportista, elegido por el vendedor, ¿no? O sea, en el transporte, digamos, interno o local, en origen. Ahí, y bueno, ahí sería la transferencia del riesgo, cuando se le entrega la mercancía al primer transportista. También es recomendable que las partes especifiquen con precisión en el contrato de compra-venta el punto de destino acordado. Este punto se determina dónde el vendedor debe asumir los costos de transporte y contratar el transporte necesario. Por ejemplo, aquí, eh, bueno, en este caso es una fábrica en China que, que está,
ha pactado en términos CPT, ¿no? Entonces, de su fábrica, digamos, lo tiene que llevar, digamos, terrestre, en este caso, a un terminal ferroviario, y del terminal ferroviario carga y se iría al puerto de Shanghái. O sea, hay dos momentos, ¿no? Del el transporte local, digamos, de su fábrica hasta hasta Yiwu, y de ahí se va en ferroviaria hasta Shanghái. No, entonces, a ver, aquí el tema es que son 200 laptops, es carga bastante delicada, ¿no? Eh, el primer transportista es, en, es en el terminal ferroviario de la ciudad de Yiwu, y de ahí se va al puerto de Shanghái. Entonces ya, aquí se da el proceso de carga y llega al terminal ferroviario de Yiwu. Aquí está, el terminal ferroviario de Yiwu. Y de ahí se va hasta zona primaria al puerto de Shanghái. Y bueno, el comprador es un peruano, sé del tema del tránsito, pero durante el tránsito, este, la nave se ladea, producto de las corrientes, producto del clima, se ladea. Y bueno, el contenedor cae al mar. Entonces, no se logra concretar la entrega. Entonces, digamos, en este caso, ¿quién asumiría el daño o pérdida de esta mercancía? Porque tenemos que considerar que el vendedor entregó la mercancía a su primer transportista, cumplió con esa entrega. Entonces la mercancía también llegó al puerto de Shanghái, fue embarcada en el puerto de Shanghái, ¿no? Y aquí el vendedor es responsable de entregar al comprador y transferir el riesgo cuando cuando le entrega físicamente al transportista en un lugar y fecha acordados. El riesgo se transfiere al primer transportista elegido por el vendedor. Viendo esto, ¿quién tendría que asumir esto de este daño o pérdida durante el tránsito? ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Alguien no quiere intervenir para poder resolver este caso? Miss, disculpe que yo sea tan repetitivo, ¿no? Pero tengo ¿Cómo? no sé si conoce un caso que hubo de una embarcación que tenía miles de vehículos de lujo, de alta gama, que tuvo un accidente en alta mar. Ujú. En ese caso sabe o sea, si supo de ese caso, mi pregunta es, este, ¿quién, quién asumiría como decir, las pérdidas generales de la mercancía? Por eso, o sea, si fue negociado en un CPT, lo tendría que asumir, o sea, es que depende de en qué Incoterm estuvo negociada esa compraventa, ¿no? Entonces, por ejemplo, o sea, lo que pasó aquí, ¿no? Que es
o sea, digamos, se ha cumplido con el flujo, con las formalidades, se sube a la nave y la nave pues puede experimentar por temas climáticos, por temas de oleaje, puede experimentar pues que es algún, digamos, ¿cómo lo puedo decir? Se puede enfrentar problemas, se puede ladear, o sea, o de repente tiene el capitán que verse en la obligación, ¿no? De botar algunos contenedores para salvaguardar la estabilidad de la nave, ¿no? Entonces, es ahí donde es el capitán de la nave quien decide. En este caso ha sido algo fortuito. La nave se ladeó. Entonces, producto de eso, algunos contenedores cayeron. Entonces, uno está expuesto. Por eso es que si asumes un CPT, si negocias en CPT, tienes que tener, dependiendo, porque estas, o sea, usualmente, pues si son 200 laptops, un promedio de 500, bueno, pueden tener un valor de 400, $500 cada una. Entonces, realmente es un capital el que se estaría perdiendo. Entonces, es ahí donde tiene que primar el tema de la seguridad, ¿no? ¿Por qué? Porque el seguro lo que te va a reembolsar es tu valor FOB y más un extra, que es la suma asegurada, ¿no? O sea, no va a cubrir tus ventas, porque obviamente o sea, no te cubre o sea, lo que pudiste haber ganado al vender esas laptops. Entonces, aquí es un tema de, por ejemplo, si fue, o sea, en este caso se entregó al primer transportista y fue negociado en CPT, quien tiene que asumir es aquí el comprador, ¿no? Porque al final se cumplió con la entrega, y se cumplió con el riesgo, se cumplieron con las formalidades. Entonces, aquí es el comprador quien tiene que asumir el riesgo. Obviamente podría ser un reclamo, pues, a la naviera, ¿no? Ahora la naviera, pues, le dirá, bueno, yo tenía que salvaguardar la integridad o sea, si tenía 50, 20.000 contenedores y tuve que verme obligado a tirar 10 para salvaguardar la integridad de lo demás, pues fue un caso fortuito, pues, ¿no? Y adicional a salvaguardar la vida de las personas, ¿no? De la tripulación. Entonces, obviamente, o sea, ahí es algo discutible, ¿no? De repente la naviera tendrá su seguro, te podrá resarcir, además del seguro que tú has podido contratar, ¿no? Porque usualmente si tienes mercancía valorada, como son celulares, laptops, o sea, la tienes que haber asegurado. Entonces ahí podrías hacer tu reclamo al seguro, ¿no? Y demos para que te puedan hacer el reembolso de la suma asegurada, que es tu valor FOB más un porcentaje, porque al final la mercancía nunca llegó a destino, ¿no? Entonces, digamos, nunca vas a recuperar, digamos, esa ganancia, pero al menos vas a recuperar lo que invertiste. Entonces, ahí va el caso, ¿no? De recuperar lo que se vendió. Bueno, recuperar lo que se invirtió, disculpe, más no esa posible ganancia, ¿no? Eso es lo que no te da el seguro, eso es lo que no te reembolsa el seguro. Entonces, ahorita, bueno, ya hemos terminado los Cefes, estamos ingresando al grupo C. A ver, denme un ratito, por favor. Ya, tenemos el grupo F.
Bueno, ya terminamos todo lo que es el grupo. Ahorita, bueno, haciendo una recapitulación, hemos trabajado el grupo E, que es solamente el Lexword. Hemos trabajado FCA, FAS y FOB. Eso es lo que hemos hecho en esta sesión. Y bueno, estamos ingresando a trabajar el grupo C, que sería CFR, CIF, CPT y SIP, ¿no? Que como sabemos, CFR, CPT, para términos aduaneros y tributarios son equivalentes y también igual que el CIF y el SIP, ¿no? Aquí la diferencia entre el F y con el grupo entre el E y el F es que aquí hay un transporte principal, ¿no? El, el, el vendedor asume el transporte principal, a diferencia del E y del F, ¿no? Ya hay el transporte principal hasta destino. Entonces, eso es algo que es una diferencia. Y bueno, igual, y en el grupo D que tenemos al DAP, DPU y DDP, se asume pues hasta la llegada, un punto del lugar definido y específico en destino, ¿no? Aquí o sea, digamos, el de menos riesgo, vamos del menos riesgo hasta ya cuando el vendedor asume su despacho de exportación, contrata el transporte principal y tiene que entregar en destino, en un punto convenido, ¿no? Entonces, vamos avanzando ahorita estamos entrando al grupo, ya estamos entrando al grupo C. Disculpen, chicos, ¿les han dicho cuándo es el examen, el parcial? Porque la última clase va a ser el tema de la exposición. Disculpen, quisiera ahondar un poquito en este tema porque creo, para que les pueda quedar claro, porque aquí hay o sea, hay dos puntos que se deben de especificar cuando tienes un CPT. El punto donde se entrega la mercancía al transportista, ¿no? Y el lugar de destino acordado de la mercancía. O sea, Profesora, aquí ya es el transporte principal. profesora, disculpa que la corte, una consulta, me puse presente. ¿Tu nombre es? Antonio Carvajal. Ah, sí, sí te puse. Sí, escuché más o menos medio interferido, como estaba en la Panamericana, había demasiada bulla, no lo puedo escuchar muy bien. No, sí, no te preocupes, tienes su presente igual. O sea, o sea, igual la lista la contrasto contra los que están activos aquí en el chat, los que están en el chat. O sea, me guío Ah, de ya. eso, no te preocupes. Ya, ya, Aun profesora, cuando muchas no me gracias. contestes, no te preocupes. Ya, listo. En el CPT quería incidir en tema en que hay dos ubicaciones que se deben especificar. El punto exacto donde se entrega la mercancía, donde se transfiere el riesgo, ¿no? Y el lugar de destino, porque igual esto va hasta transporte pagado hasta destino, ¿no? O sea, o sea, yo tengo que contratar mi transporte principal en función al destino acordado. Hasta dónde el vendedor se compromete a contratar el transporte, ¿no? En este caso, el país de exportación, ¿no? El país en este caso, el comprador, porque él se compromete a contratar ese transporte principal, ¿no? Y Buenas simplemente, noches. sí, Una consulta. sí. Si yo como importador o como comprador quiero asumir todo el transporte, todo el transporte, todo el traslado desde,
Ponme un desde, ejemplo, dime, no sé, desde el ponme propio un ejemplo. almacén. No, perdón. Ponme un ejemplo, más o menos, así como para entender. O sea, supongamos yo quiero importar algo de otro país, de China, Ya, digamos. China, dale China, Eh, ya, sí, supongamos. Y yo ya. quiero asumir todo, o sea, yo me quiero hacer cargo de todo el transporte, El desde la transporte, fábrica, desde la ya, fábrica, desde la misma ya, fábrica hasta ajá, que llegue a mi destino. ¿Se puede? ajá. Por supuesto, el CPT o sea, el CPT, o sea, tendrías que hacer un CPT callado. Exacto, Ok, muchas gracias. exacto. Sería discúlpame, sería, en este caso, discúlpame. Sería, a ver, si es por, a ver, ¿cómo era? Aquí. Y otra pregunta. Sería, discúlpame, ¿Y es si es marítimo, tendría que ser un CFR callado. No sería no sería CPT, Ok, sería un CFR callado. está Exacto. bien, perfecto, sí le entiendo, Miss. Y otra pregunta, la última, ¿y usted recomienda que se pueda hacer, No, es si tú mejor quieres así o asumir, discúlpame, es si tú mejor así? quieres ¿Usted recomienda? asumir, tú como importador quieres asumir todo. Así es, ¿usted recomendaría eso con la No, porque en experiencia que este tiene? caso, en el CFR, discúlpame, en el CFR es el vendedor quien cubre todo. Ahora, si tú, si tú quieres, digamos, hacer gestionar una compra-venta de un cierto bien, lo que tendrías y tú quieres asumir todos los riesgos y todos los costos, lo tendrías que hacer en Export. ¿Por qué? Porque el proveedor, o en este caso, el vendedor, te va a poner la mercancía en su local, en su fábrica, en su almacén. Entonces, tú vas a tener que contratar todos los servicios propios del transporte local, ir y recoger esa mercancía. Digamos, él te la va a dejar en su local, tú vas a tener que ir con personal, es probable, para colocar esa mercancía sobre la unidad o el medio de transporte local, ¿no? Y de ahí llevarlo al terminal y asumir todos esos costos, ¿no? Y obviamente yo diría que te conviene, ¿por qué? Porque tú los puedes manejar, tú puedes manejar mejor tus costos, porque, o sea, puedes negociar con tu agente aquí en Perú, obviamente vas a negociar y vas a obtener de repente tarifas más competitivas, ¿no? Entonces, eh, de cierta manera o sea, es conveniente. ¿Por qué? Porque ya sabes lo que te van a cobrar de antemano y vas a poder hacer un mejor costeo de tu producto, ¿no? Yo te diría, no te diría Héctor, te diría FOB de repente, ¿no? Si es, pues, bueno, en este caso sería FOB, ¿no? Sí, te diría un FOB, ¿no? Pero porque igual en el FOB, igual el vendedor te va a entregar en un punto en origen, pues, ¿no? En un punto convenido. Freedom Board, que es sobre el buque, ¿no? O podría ser un FAS, ¿no? Al costado del buque, ¿no? Entonces ya te lo entregan en un punto convenido. Perfecto, muchas gracias, Miss. Muchas gracias. Entonces, creo que ahí puedes manejar mejor tus costos y lo que puedes hacer es lo que pasa, ¿no? Por ejemplo, ya puedes ir gestionando hasta lo que puedes tener una mejor em, certeza de lo que también vas a pagar acá en destino, porque tú negocias tus gastos y tus costos en origen y también negocias tus costos aquí en destino. Entonces, ya tienes, digamos, ya sabes de cierta manera lo que vas a pagar, ¿no? Porque también puedes ir calculando tus derechos. Entonces ya puedes ver cuánto te va a salir tu operación, ¿no? Vas haciendo como que vas sumando los puntos de si es export de mi transporte local. De ahí, cuánto es mi transporte principal. De ahí, cuántos son los tributos que vas a pagar. De ahí, cuánto es lo que te va a cobrar tu agente de aduana, ¿no? Entonces vas sumando y vas armando tu estructura de costos. Y vas a poder llegar, y es bueno, todos esos costos eh, tus unidades entre el total y ahí vas a saber cuánto pues te va a salir cada unidad. Porque igual, o sea, o sea,
para que en función a eso veas a cuánto lo tienes que vender, ¿no? Porque igual le vas a sacar tu ganancia. Entonces, he ahí. Gracias, Miss. Entendí muy bien, gracias. Sí. Listo. Bueno, tenemos acá el tema bueno, vamos a entrar a ver el tema del grupo C. Ya hemos visto lo que es el CPT, el transporte pagado hasta, ¿no? Y de ahí, como último grupo, ya los de destino, que van a ser DAP, DPU y, y el TDP, ¿no? Que es usualmente se hace pues para temas de grandes contratos, ¿no? Donde hay se cubre todo, literalmente todo, ¿no? Por ejemplo, y aquí vemos también la diferencia entre las versiones, ¿no? 2010, 2020, ¿no? Igual como les dije, el Xword 2010, disculpen, el FOB 2010 no es igual al FOB 2020. Entonces, ha cambiado en función a cómo ha evolucionado el comercio, ¿no? A cómo se ha desarrollado la casuística de este Incoterm. Ya, listo. Este, ya, listo, chicos. Eh, ya van a ser, bueno, la clase termina 9:30. Ya van a ser las 9. Eh, yo de todas maneras, eh, quisiera saber si podemos, solamente para este caso puntual, lo que pasa es que ya estamos avanzando. Yo les voy a poner igual más casos como para poder ir desarrollándolos, ¿no? Pero por eso también necesito que intervengan un poco. La verdad es que o sea, la sesión se repasa aún con casos y con casos y con explicándoles el tema, o sea, de los riesgos, y las entregas, se ha ido bastante rápido el tiempo.